Bien, ya tendría que estar grabándose la clase. Entonces, vamos a ver dónde descargamos el programa. Yo aquí coloqué dos videos donde ustedes pueden descargar ver qué cosas pueden hacer con Blender. Hay que aclarar que Blender Foundation crea un videoclip por cada versión que crea. Yo aquí les he recopilado el clip que se creó para Blender 280 y el clip que se creó para la versión 2.79, ¿cierto? Como la versión 290 es reciente, no he tenido tiempo de encontrar el videoclip, pero igual esto simplemente para que ustedes puedan ver cómo funciona, ¿cierto? Las características que nos da el programa. Luego acá ya van a encontrar la clase de la semana pasada, la clase del jueves 25 de febrero, ya está subida aquí en YouTube para que ustedes la puedan ver. Y también tenemos el día de ahora lo que es el inicio de la primera sesión. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que expliqué o hice. Raquel tiene el micrófono encendido, apáguelo por favor. Bien, quiero ver. Hay que aclarar que yo ya pasé lista y pues si alguno se acaba de incorporar me tiene que avisar para que lo agregue. Si no va a quedar con su nota, con su asistencia en cero. Otra cosa que también quería hacer antes de explicar el programa es terminar de explicar un poquito esta plataforma para aquellos que no la conocen mucho. Entonces, esta sesión va a ser para instalar el programa, para explicar brevemente la interfaz y para explicar también el programa donde vamos a conectarnos, que es Teams. La verdad que no es muy diferente a otros programas que hemos usado como Skype o como Zoom o como Meet, es muy similar. Siempre vamos a encontrar de este lado lo que es el número de participantes. Si ustedes cierran esto, pues obviamente van a encontrar solamente la pantalla de la persona que tenemos ahorita ¿cómo es que se llama? En imagen. Yo he colocado ahorita a la señorita Emma, a Rubí, porque ella es la intérprete ahorita de pantalla, ¿verdad? Para que ellos lo puedan ver. Pero de igual manera yo aquí puedo ver todos los demás miembros de la llamada, simplemente presionando esta opción, mostrar participantes. Yo aquí puedo ver todos los miembros que están en la llamada, ¿cierto? Yo puedo ver la conversación, el chat, que es esta opción que está acá. Tú le das clic aquí para ver la conversación y aquí puedes ver la conversación que está. Usted puede escribir, ¿verdad? Si tiene algún tipo de pregunta, pues aquí le aparece. Y pues obviamente si no es mi persona o es Fernando, cualquiera de los dos le puede responder. Yo tal vez lo que pediría es que cuando ustedes tengan alguna pregunta específica, para no interrumpir mucho la clase, lo que se puede hacer es que usted escriba directamente en el chat y Fernando es el que me va a echar la mano para poderle contestar directamente en el chat. Así vamos a evitar interrumpir mucho lo que son los diferentes contenidos. No sé si me di a entender en ese sentido, para que ustedes cuando tengan alguna pregunta, ustedes la escriban en el chat y Fernando me va a ayudar, ¿verdad? Ahí estoy abusando porque esto no se lo he hecho Fernando, ¿verdad? Se lo estoy diciendo ahorita. Pero él pueda, ¿verdad?, leer el mensaje y pues obviamente contestar. No sé si tú puedes escribir aquí, Fernando, en el chat, por favor, alguna palabra. Escribe, por favor, algo, quiero ver si tú publicas. Hice unas configuraciones hace rato. Lo que sea, pon ahí. Sí quería ver que había bloqueado las conversaciones. Entonces aquí ustedes en esta opcióncita van a encontrar la conversación. Luego, si alguno tiene alguna pregunta y esa pregunta no es ya, digamos, de alguna que se pueda resolver solamente con algún mensaje, lo que tiene que hacer es presionar este botoncito que es para levantar la mano, ¿cierto? Por favor, presiona tú la mano, Fernando. Aquí está. Y aquí en los participantes me va a salir al principio la persona que subió la mano. Aquí por ejemplo me sale Fernando, que ha levantado la mano y ahí en ese momento se le activa le da de activar el micrófono o él lo puede activar para poder preguntar, ¿cierto? Ahora bien, la mano va a quedar activa hasta que él la vaya a bajar. ¿Puedes bajar la mano, Fernando? Si tú le das clic a la misma opcióncita, vas a poder bajarla. Por ejemplo, aquí la levanté, ¿cierto? Y aquí la bajé, mira. Aquí te sale levantar y bajar. Incluso puedes colocar algunos emoticones, ¿verdad? Que si usted lo desea. Luego tenemos esta otra opción, que es la opción de compartir salas. Esta opcióncita la voy a utilizar yo cuando sean los exámenes. Esta opción lo que hace es que
yo pueda dividir a todos los estudiantes en grupos individuales para que ustedes me puedan compartir pantalla. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando yo voy a hacer una evaluación, yo voy a activar esta opcióncita y me va a habilitar una opción más acá, me va a hacer otra opción más acá donde van a estar todas las salas. Y como son, ahorita en este caso son 51 estudiantes, lo que va a hacer es que me va a generar 51 salas. Automáticamente al activar yo esta opcióncita y crear las salas, lo que haría yo es trasladar a cada uno de los estudiantes que están en una llamada a una sala individual. Es decir, van a haber 51 salas, una sala por cada miembro del grupo. Y luego, cuando llegue el momento de realizar la evaluación, como va a ser salas independientes, cada uno me va a poder compartir su pantalla sin tener ningún problema de que otra persona pueda ver lo que usted está haciendo, y la única persona que verá lo que hace seré yo como el maestro asesor de esta asignatura. Entonces, esto va a servir bastante para que el peso del programa, es decir, los recursos del programa sean más optimizables, ya que no es lo mismo que los 51 en este momento me comparten pantalla a que solamente usted la comparta. Entonces, lo que se hace con estas funciones que se crean como llamadas independientes por cada uno, y así usted va a sentir más liviano en la carga del Teams en su computadora, y obviamente yo podré ver qué está haciendo usted en cada una de sus evaluaciones. En este caso, pues solo explicar esto ahí. Cuando llegue el momento de alguna evaluación volveré a explicar un poquito más de esta opcióncita. Luego tenemos acá las opciones de configuración del dispositivo, opciones de reunión, donde ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el audio, pueden cambiar, por ejemplo, dónde se hace lo que es la llamada. Aquí yo, bueno, de hecho muchas de estas opciones ustedes no las van a ver porque son prácticamente opciones que me generan a mí como el que creó la llamada. Pero en configuración del dispositivo, ustedes aquí van a ver su audio. Aquí tenemos el audio, ¿verdad? Y aquí tengo el altavoz. Y pues obviamente aquí saldría la cámara si fuese el caso, si yo lo tuviera instalado. Y aquí podemos cambiar, ¿verdad? La forma de presentación. Si yo le doy aquí en modo conferencia, voy a verlos a todos ustedes, ya con una pequeña como sala, ¿verdad? Y puedo simplemente colocar galería para verlos a ustedes ya de manera. Como repito, yo coloco ahorita a Rubí como la imagen porque es la que está produciendo. Aquí está para si usted quiere grabar. Yo de todas maneras yo grabo la clase, así que esta opción no es necesario que usted la pueda utilizar. Pero aquí abajito, para aquellas personas que quieran activar subtítulos, yo simplemente la activo, activar subtítulos, y automáticamente se van a activar los subtítulos que se tendrían que estar visualizando en pantalla de aquí lo tengo, aquí se están generando, ¿no? Solamente que el problema es que creo que no le he configurado el idioma, ¿cierto? Por eso me están saliendo en inglés, español, ¿cierto? Entonces, pero sí se pueden generar subtítulos, aquí abajito lo van viendo, ¿verdad? Ya voy a configurar eso bien para que me salgan en español la próxima llamada. Voy a desactivar los subtítulos por ahora. Luego aquí tenemos para activar la cámara, para activar el micrófono y para dejar de compartir pantalla. Si yo le doy clic aquí, automáticamente voy a dejar de compartir la pantalla, pero en su caso particular, usted va a encontrar aquí una opcióncita en lugar de este X que está viendo aquí en pantalla en mi computadora. Ahí va a encontrar usted donde usted va a poder compartir su pantalla cuando yo se lo solicite, en este caso cuando sean evaluaciones. Y obviamente está la opción de salir, ¿verdad? Donde usted le da clic y usted va a salir, ¿verdad? Usted como es asistente solo va a poder salir, y yo como soy el que creó la llamada, ¿verdad? Le daré finalizar reunión. Entonces aquí es donde usted puede colgar la llamada. Entonces básicamente eso es el comportamiento de este programa de Teams. Si yo minimizo eso, pues aquí en pantalla se va viendo una pequeña burbujita, ¿verdad? Donde se van viendo las diferentes opciones que ya anteriormente vimos para compartir video, para compartir audio, para dejar de compartir pantalla o para salir de la llamada. Entonces básicamente esta será la plataforma que vamos a utilizar, y que yo esperaría que pues todos tengan instalada en su computadora, para que cuando tenemos las llamadas pues lo hagan desde ahí, aunque está la posibilidad de conectarse desde su celular, pero yo recomiendo que utilicen mejor la versión en su computadora, porque obviamente en su computadora es donde ustedes van a trabajar y ver el programa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Me doy a entender? ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta? ¿No estoy bien con lo que acabo de comentarles? Bien, entendería yo que quedamos claros con eso.
Ahora, con respecto a la parte de... ¿qué me está mandando algo? Con respecto a lo que sería la forma de cómo vas a trabajar las clases, bueno, voy a explicarlo al finalizar la explicación del Blender para que pues, sepamos más o menos cómo va a ser la tónica de trabajo. Ahora voy a pasar a la parte del Blender. Yo en este momento tengo instalada una versión, ¿cierto? Creo que tengo instalada en esta computadora la versión de 280, si no me falla la memoria, ¿cierto? Entonces esta versión que tengo instalada pues es el salto que existió desde la versión 279 a la versión 280, es decir, desde aquí en adelante todas las versiones tienen una interfaz prácticamente igual, pero la versión de la 279 hacia atrás tiene una interfaz completamente distinta. Entonces, en retrospectiva a lo que les comentaba la semana pasada, cuando ustedes utilicen el Blender, recomiendo que se instale la versión 290 porque es la que voy a utilizar yo. Si alguno quiere instalar la versión 291, que es la que está más actual, por mí no hay problema. Solamente aclarar que al ser una versión nueva, algunas opciones que están todavía recién sacadas en esa versión puede que les dé algún tipo de conflicto. O puede que no, ¿verdad? Que la verdad que yo no he explorado todavía la versión 291. Entonces yo mejor voy a trabajar con la 290 porque es la que yo ya he trabajado y siento que no me da ningún tipo de problema. Pero si usted quiere usar la 291, úsela, no hay problema, solo que tal vez en algún momento alguna pregunta o algún problema que le dé, como yo no conozco todavía la versión 291, me voy a disculpar y no le voy a poder responder en el momento. Si usted, por ejemplo, instala Blender y su computadora, le recomendaba la semana pasada que se fijase cuando viera una ventana, por ejemplo, si abro esta ventana que está acá, las interferencias, y te aparece de color oscuro, ¿verdad? O te aparecen las letras de color negrita, entonces lo que está pasando es que tu computadora tiene problemas de rendimiento en cuanto a la RAM. O probablemente no tengas tarjeta integrada de video o tal vez estás muy sobresaturada. Entonces tú puedes tener la opción de descargar una versión anterior hasta llegar a la 280 porque de la 280 hacia abajo ya no vamos a poder usarlas. Entonces hay que tener en cuenta ese detallito para que no tengan algún problema respecto a eso. Luego, como les comentaba, como yo tengo ya instalada esta versión ya está configurada y todo, pues yo simplemente la voy a dejar por aquí, no le voy a tomar mucho caso. Y voy a descargar una versión completamente nueva para que ustedes puedan ver cómo funciona. Simplemente te vienes aquí al campus, aquí vas a encontrar debajo del documento de estudio esto. Por cierto, este documento de estudio que están viendo acá va a ser parte de la evaluación que tenemos en esta unidad 1. Recordemos que la unidad 1, la única evaluación que tenemos es un parcial, ¿cierto? Un parcial que vale 20%. Si bien es cierto, vamos a crear lo que son algunas piezas utilizando Blender, esas no las voy a evaluar, sino que van a servirles a ustedes para que puedan practicar con el programa. Esa está la unidad 2, donde ustedes van a poder modelar o van a hacer sus propuestas. Pero en esta unidad vamos a dedicarnos a aprender el programa, a aprender la interfaz, a aprender los métodos de teclado y cómo utilizar Blender de manera óptima. Y obviamente vamos a evaluarlo con un documento de texto que tenemos acá. Son como 10 páginas, si no me falla la memoria, que yo esperaría que ustedes descarguen y puedan estudiar. Entonces, para descargar el programa, tú le das clic acá a la versión 290 y te va a mandar inmediatamente a la versión de descarga. Yo explicaba la semana pasada que tú puedes descargar la versión de Blender para Linux, para Mac, para Windows de 64 bits y de su versión portable. No existe una versión de Blender de 2.90 de 32 bits, es decir, si tu computadora es de 32 bits, pues tendríamos ahí un poco de problema, ¿no? Porque no existe una versión para 32 bits. Sí existe para, creo que la 280 sí tiene, vamos a ver, 280 sí tiene versión de 32 bits. Y vamos a ver, y efectivamente aquí está, esta es la versión de 32 bits, está, 32 bits. Entonces aquellas personas que tengan Blender de 32 bits, pues bueno, pueden instalar la 280, ¿cierto? O sea, pero ¿por qué sale de 64 bits? Bueno, recordemos que hoy en día los programas de modelado, de diseño, etcétera, todos vienen utilizando la máxima
capacidad de recursos de su computadora. Entonces los sistemas operativos que hoy en día se aplican prácticamente todos están viniendo ya de 64 bits. En todo caso, pues vamos a descargar esta versión. Para no confundirnos, ¿cuál es la que se descarga? Es la que tiene la extensión .msi. Y también hay que tener en cuenta que aquí aparece un 1. Este 1 es una versión que salió después de lo que sería el Blender 290, es decir, como una versión 1 de la versión 290. Entonces podríamos descargar esta, pero yo me voy a quedar con la 290 exacta, que es la que yo recomiendo en este caso instalar. Cuando le clic acá, a la versión .msi, me va a descargar el archivo de descarga, pesa 161 megas, es un archivo, la verdad que ha ido subiendo con peso, ¿no? Porque Blender en sus anteriores versiones, me recuerdo que cuando yo empecé a utilizar Blender allá por la versión 262, que fue la primera versión que yo utilicé, el peso del archivo era de 26 megas, ¿cierto? Y hoy ya pesa 161 megas. Es ahí parte de la evolución que tiene el programa, porque se le han estado agregando más opciones y obviamente se le están agregando, bueno, de hecho en la versión 280, que es el que comento que fue el salto de interfaz, se agregó un motor de render nuevo que es el Eevee. Para manera rápida de explicar los motores de render, imagínense una consola de videojuegos. Dependiendo del motor que tenga el videojuego que ustedes van a utilizar, así va a ser la calidad de gráficos, iluminación y rebote de sombras dentro del videojuego. Obviamente un juego más reciente de este año va a tener una mejor calidad gráfica que un juego de hace 2 años. Entonces los motores de renderizado son aquellos que hacen que trabaje la GPU. La GPU es la tarjeta gráfica o la memoria gráfica que traen las computadoras. Por regla general, las máquinas no traen una tarjeta gráfica, a salvo algunas que viene de manera integrada. Entonces, ahí es la importancia que en su computadora se haga el esfuerzo para comprarse una tarjeta gráfica, ¿verdad? Que es la que va a acelerar los gráficos. Ya que cuando no está, entonces lo que hace el sistema es que utiliza parte de la CPU, que es ya el procesador, y parte también retoma un poquito de la RAM. Entonces la GPU es la tarjeta gráfica que se instala, es un procesador de gráficos que utiliza los motores. Entonces, mientras mejor sea la calidad del render, obviamente más pesado va a ser y por tanto el motor va a tener más control de lo que sería cómo se están procesando los gráficos. Entonces, en Blender, en la 280, se creó un motor nuevo llamado Eevee. Ese motor es el que vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Blender cuenta con otro motor, que es el motor de Cycles. Es un motor que venía desde la versión inicial de Blender y trae en la versión 279 hacia abajo un motor que es un motor interno, que utiliza prácticamente todos los recursos de los núcleos de tu procesador. En este caso ya no es nada eficiente, porque hoy en día se busca que la parte gráfica la controle la GPU y la parte del procesamiento de datos la controle la CPU, que es tu procesador integrado que tenés en tu móvil. Entonces, el Eevee es el motor que vamos a utilizar. Es un motor que te permite tener una mejor calidad de luces, una mejor calidad de sombras y una mejor calidad de texturización en cuanto a materiales. Pero bien, eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Aquí voy a descargar el programa, vamos a darle OK, vamos a instalarlo. El proceso de instalación no tiene ninguna ciencia, básicamente es un siguiente. De hecho aquí ya me mandó aquí la ventanita, le voy a dar siguiente. Aquí asignaré todos los términos que vamos a utilizar. Vamos a darle siguiente, y acá lo siguiente también, instalar, y él va a empezar a instalar el programa de manera rápida, ¿no? O sea, si se dieron cuenta, el proceso de instalación fue rápido, fue sencillo, no dio ningún problema. Y dependiendo de cómo esté tu computadora, obviamente como yo estoy en este momento compartiendo pantalla, estoy grabando la llamada y estoy conectado a Teams, está un poco más pesadita la cantidad de recursos que estoy utilizando en mi máquina. Pero si ustedes tienen la máquina un poco libre en cuanto a procesamiento, pues supongo que les va a instalar más rápido el programa. No sé si hay alguna pregunta hasta acá mientras está instalando el programa, todo claro. No sé si alguien ha escrito en el chat, ¿verdad que no, Fernando? De acuerdo. Bien, ¿qué pasa aquí? Está un poco tardado, ¿no? Bien,
Mientras lo va instalando, vamos a ver el documento que yo les tengo acá, ¿cómo es que se llama? El de estudio que vamos a tener. Este documento pues yo lo creé, está hecho de hecho en base a las versiones más recientes de Blender. Trae contenidos bastante importantes que ustedes deben de, tal vez de memorizar. La idea tampoco es que ustedes memoricen el documento de texto, sino más bien que ustedes puedan reutilizar para entender un poquito cómo funciona. Pues básicamente les va a aparecer acá, me está pidiendo los permisos del administrador para instalar el programa, ahí va caminando. Aquí aparece en este documento la historia de Blender. Blender nace en 1988, tiene mi edad, yo tengo 32 años, es lo que tiene esta fundación de existir también, 1988. Es un programa que se fue creando para utilizar lo que es el código libre o el software de código abierto, para que cualquier persona que tenga, pues sin necesidad de invertir algo de dinero, pero tenga el incentivo de aprender a utilizar programas 3D, perfectamente puede usarlos. Entonces, utiliza lo que es una licencia GNU. Sería muy bueno que ustedes investiguen qué es una licencia GNU. Hay varios software que ustedes utilizan de manera gratuita. Por ejemplo, el software que yo utilizo para grabar se llama FS Capture, también utiliza el GNU, es un tipo de licencia que utilizan software de código abierto. Y pues básicamente este documento te va a mostrar algunas como las interfaces. Por ejemplo, aquí están las interfaces más importantes, el topbar, el azar y la barra de estado, los espacios de trabajo que tenemos aquí. Aquí están listados, ¿verdad? O sea, prácticamente te muestra con colores que cada una de estas cosas, los diferentes modos que tiene Blender, las áreas de trabajo, las regiones que se utilizan, los modos. En este caso tenemos 3, aunque ya en la versión 90 aparecieron 2 más, que lo vamos a ver. Y descritos cada uno de manera individual, ¿cierto? Entonces yo les invito a que ustedes lo lean y lo tengan a la mano para cuando ustedes tengan alguna duda. Bien, y aquí ya terminado de descargarlo, de instalarlo también, lo vamos a finalizar y ya podemos perfectamente ver lo que sería esto. Solamente quiero ver acá cómo aparece usted, señorita Ruby, en esta llamada. Emma Ramos. Vamos a poner en primer plano. Lo acabo de poner en primer plano para que me quede aquí en la ventanita chiquita. Vamos a ponerla, creo que por aquí queda bien, en la esquina superior, para que se pueda seguir viendo siempre. Bien, entonces ya lo descargó, vamos a verlo. De hecho, como yo tenía instalado ya la versión 280, va a pasar esto. Voy a entrar a la computadora, el disco C. Acá vamos a archivos de programa. Les creo una carpeta llamada Blender Foundation, que está en Blender Foundation. Y aquí tenemos las versiones. Esta es la versión 280, que está en verdad. Bueno, de hecho yo tengo 3 versiones. Tengo la 264, la 272 y la 280, ¿cierto? Y aquí tengo la versión 290. Nótese que al ser una versión más reciente, él me creó una carpeta completamente independiente. Entonces, creo que en este momento la versión que me va a abrir va a ser la versión 280, porque es la que yo tengo configurada como, quiero ver, 280, sí, la 280 es la que yo tengo configurada por defecto. Entonces vamos a cambiar eso. Aquí vamos a abrirla aquí. Le voy a crear un acceso directo al escritorio. Directo en el escritorio. ¿Está? Y pues automáticamente me va a abrir, ¿no? Aquí sí ya me está abriendo la versión 290. ¿Cómo puedo diferenciar qué versión es la que yo tengo? Aquí en la parte de arriba te va a aparecer qué versión es. Aquí te sale Blender versión 2.9. ¿Qué hay que hacer acá? Primero hay que definir cómo vamos a utilizar lo que es los métodos del teclado y cómo vamos a utilizar el mouse.
¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el mouse para seleccionar las cosas con clic izquierdo y para sacar sus opciones que pueda tener es con clic derecho. Entonces, nosotros tenemos aquí la opción de definir cómo queremos hacer eso. Si nosotros queremos seleccionar con el clic izquierdo o con el clic derecho. Yo recomiendo que utilicemos el clic derecho para seleccionar, porque el clic izquierdo lo vamos a utilizar para lo que es la ubicación de los elementos en el espacio. Ahora bien, si en cambio tú eliges utilizar el clic izquierdo y dejar el clic derecho para las otras funciones, pues lo puedes hacer. Pero en mi caso particular yo voy a dejar que la opción para elegir elementos va a ser el clic derecho y no va a ser el clic izquierdo como yo estoy acostumbrado en Windows para seleccionar las cosas. Y de hecho recomiendo que lo dejen así, porque es mucho más fácil utilizar el programa utilizando los clics como yo les estoy explicando. Ahora bien, luego les menciono acá los métodos hebreos de teclado. Nosotros aquí vamos a elegir la versión 27X para utilizar los métodos hebreos de teclado que fueron creados desde la versión 270 hacia abajo, perdón, 279 hacia abajo. Eso es para poder optimizar los métodos que existen. Si yo le dejo esta versión, lo que voy a tener acá son los nuevos métodos hebreos de teclado que crearon a partir de los 80. Y muchos de esos métodos, yo incluso para mí, son un poco complejos porque piden demasiado el uso de teclas que anteriormente era un poco más sencillo de usar. Entonces yo prefiero mejor utilizar la versión 27X porque va a ser mucho más fácil utilizar algunas teclas en su teclado, valga la redundancia decirlo, que con la versión más reciente. Entonces yo recomiendo utilizar eso. A partir de en adelante, si usted me elige la versión de estos, los métodos hebreos de teclado que vaya yo diciendo acá, no le van a servir en su Blender porque usted estaría utilizando otra versión de métodos hebreos de teclado. Así que utilicemos la 27X. Sería de tarea, ¿verdad? Conocer cómo se llama, cuáles son los nuevos métodos hebreos de teclado. Aquí donde están cayendo mensajes. ¿Qué es lo que están viendo ahorita? Sí, o sea, tienen que buscarme aquí, que estoy yo, le dan clic y me dan doble clic, ¿verdad? Aunque no tendría que ser mayor problema. De hecho, como yo soy el único que está compartiendo, ya resolví. Ayúdenme ahí a escribirles en el chat, Fernando, para que yo pueda continuar. Bien, entonces vamos aquí a seleccionar esto y acá ustedes eligen el tema. El tema que vamos a elegir, pues vamos a obviamente utilizar la versión oscura. Es la versión, como se llama, creo que más amigable para la vista. Si usted quiere elegir otro tema, pues puede elegirlo, ¿verdad? Tenemos este que está acá, la versión Maya, el modo, el light, ¿verdad? O sea, que usted quiera. A mí me gusta la versión dark, más amigable con la vista. Y aquí está el lenguaje. Vamos a cambiar el lenguaje a que sea español. Quiero ver, aquí tenemos español, aquí lo elijo, ¿cierto? Solo que voy a silenciar acá esto porque creo que están escuchando todos los mensajitos. Bien, entonces aquí tenemos ya cómo deben de tener el Blender. En español, la versión Blender 27X. Yo recomiendo, ¿verdad?, utilizar el seleccionado por derecha y el tema, pues ahí usted elige cualquiera y yo elegiré la versión blanca. Le daré siguiente y automáticamente ya configuré el Blender de manera en la que yo ya tengo las cosas mínimas necesarias para utilizar el programa, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, se equivocó y no hizo bien las cosas y dice, bueno, ¿cómo le hago yo para corregir este problema? Pues bueno, usted se puede venir acá a donde dice editar, y usted aquí le va a dar en preferencias, ¿cierto? Aquí en preferencias, y acá usted va a elegir, bueno, va a ver aquí todas las opciones
Por ejemplo, si usted se equivocó en la parte del mapa de teclado y usted eligió Blender o otro tipo de mapa, pues usted le da aquí mapa de teclado, aquí lo puede cambiar. Mira, aquí puede colocar 27X. También acá puede elegir, ¿verdad?, cómo va a seleccionar las cosas. Por ejemplo, yo siempre lo mantengo a la derecha. En sistema usted puede cambiar, ¿verdad?, lo que es, no quiero ver, ¿dónde era? En interfaz, perdón, puede cambiar el idioma, si usted quiere cambiarlo otra vez. Asegúrese que tenga estas 3 opcioncitas activadas, porque así se traduce todo el sistema. Aquí puede cambiar el tema, si usted no le gustó el tema que dejó, lo puede volver a modificar. Aquí hay otras opciones que pues no son necesarias modificarlas, porque ya vienen como, digamos, ya establecidas para que así como están, pues les vayan a servir. Como las luces, como la vista, como la edición, ¿cierto? La animación, cosas que vamos viendo poco a poco. Los complementos, estos son algo muy importante que vamos a ver, porque Blender tiene la posibilidad, así como por fuera Photoshop, que usted puede descargar brochas, por ejemplo, y o en Illustrator puede descargar vectores si quiere colocarle algún plugin nuevo. Entonces Blender también funciona así. Yo puedo descargar complementos a Blender para mejorar algunas opciones que tal vez de fábrica no vengan. Más adelante, cuando vayamos haciendo algunos ejercicios, vamos a ir instalando algunos y les voy a ir explicando de dónde los pueden descargar. Por lo general, estos complementos son complementos que crea la comunidad, ya que como es un programa de software libre, cualquier persona pues obviamente puede trabajar un complemento nuevo e instalarlo. De hecho, Blender utiliza un lenguaje de programación llamado Python, ¿cierto? Es un lenguaje bastante ameno en cuanto a la parte de crear lo que son opciones, y que pues es de software libre, o sea, no pagas absolutamente nada. En este caso pues yo no voy a instalar nada, pero en esta opcióncita donde le vamos a ir colocando complementos más adelante. Acá tenemos en la entrada, pues esto es muy útil, esta opcióncita sí tal vez la voy a explicar un poquito más, porque de hecho me imagino que muchos de ustedes tal vez en sus hogares no tienen una computadora de escritorio, sino que algunos están conectados desde una lacto, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que para utilizar Blender y que sea optimizado de manera versátil y que no le dé ningún tipo de problema, deben de asegurarse que en su computadora, independientemente sea una laptop o una computadora de escritorio, ustedes tengan el teclado numérico. ¿Cuál es el teclado numérico? Es el que ustedes tienen al lado derecho de su teclado, donde aparece, pues obviamente, del 1 al 9, aparece el símbolo más, el símbolo menos, el símbolo de multiplicar, el símbolo de dividir, está el bloquear numérico, está intro, está el punto y está el 0. Ese es el teclado numérico. Algunas laptops no lo traen, ¿cierto? Algunas laptops no traen ese teclado numérico, solamente traen el teclado alfanumérico. Y el alfanumérico es el que ustedes tienen en su teclado de la computadora, donde están las letras, el que está arribita, ¿verdad? Donde tenemos la A, la Q, la W, la E, arribita aparecen las teclas del 1 al 9, cerca donde están los F1, el F2. Entonces, ese es el teclado alfanumérico. Entonces, cuando en su computadora, por algún motivo, usted no tenga un teclado numérico, yo recomiendo que usted haga el esfuerzo para utilizar un teclado que sea numérico, es decir, que tenga ese panel al lado derecho. Pero en las laptops, como las laptops ya vienen configuradas de esa manera, o sea, no le puedes colocar más teclas porque ya viene hecha la laptop tal como es, tienen dos opciones. La primera, que es un poco de invertir dinero, es comprar, ¿verdad? En algún lugar donde vendan computadoras, ¿verdad? Ahí venden unos tecladitos numéricos que prácticamente conectas con una USB. Yo recomiendo que lo compren porque es mucho más útil tener ese teclado que la segunda opción, ya que la segunda opción es activar esta opcióncita, emular teclado numérico. Cuando yo lo active, lo que va a pasar ahora es, y al guardarlo, ¿verdad? De hecho, bueno, Blender, si voy a clicar, ¿verdad? Que está guardar preferencias. De hecho, Blender, cuando yo lo guarde, lo que va a hacer ahora es que como el teclado no tenía el teclado numérico, va a hacer que todas las funciones que tenga el teclado numérico se las va a asignar al teclado alfanumérico, que es el que recuerden que comentaba que es el que está donde están todas sus teclas de letras. Entonces prácticamente el 1 que tengo yo en mi teclado numérico al lado derecho, al activar esta opcióncita, ahora va a ser el 1 del teclado alfanumérico que tú tienes donde están todas las letras, y así consecutivamente. El 2 va a ser el otro 2, el 3 va a ser el otro 3, el 4 va a ser el otro 4, ¿cierto? Entonces de manera rápida. Pero la desventaja que pasa con esto es que obviamente
Blender utiliza todas las teclas posibles que tengas en tu teclado. Eso indica que independientemente yo haga la opción de emular el teclado numérico, voy a sustituir las funciones que ya trae por defecto el 1 alfanumérico que ya estaba en tu teclado. Entonces, al activar esto, pues yo rescato las teclas numéricas que yo necesito para las pistas, pero sacrifico las funciones que me genera el teclado alfanumérico, que es de manejo de capas. No es una opción así como tan digamos, tan catastrófica, ¿cierto?, que yo haga eso. Pero pues yo recomiendo mejor para tener toda tu computadora completa. Entonces, si tú tienes una laptop y esta no tiene el teclado numérico y solo tiene el alfanumérico, activa esta opcióncita. Y más adelante haz el esfuerzo para comprar, ¿verdad?, esos tecladitos que vienen en Cibercafé, ¿verdad?, que valen creo que 5 pesos, no $5 creo que valen, y con eso ya tenés todo resuelto. Luego tenemos acá, este es el caso de aquellas personas que por algún motivo tengan que trabajar en una laptop y no tengan un mouse. El mouse, bueno, en mi época cuando yo estaba en bachillerato, los mouse eran clic izquierdo y clic derecho, y eran de pelota, ¿verdad?, eran de bola. Hoy son de sensores. Pero lo que apareció desde unos años, hace bastantes años, bueno, para mí fueron hace un montón, es la ruedita que tiene el medio. Algunos mouse viejos no la tienen. Obviamente las laptops que ustedes utilizan, el touchpad no tiene esa ruedita. Entonces esa ruedita sirve para hacer zoom en Blender. ¿Ya? Si yo cierro esto, yo le doy aquí, miren, si doy con la ruedita voy haciendo zoom. O sea, si yo le doy hacia adelante, hago zoom hacia adelante, y si le doy hacia atrás a la ruedita, hago zoom hacia atrás, ¿cierto? Para eso funciona la ruedita, ¿cierto? Entonces, cuando en su computadora no tengan esa ruedita, por lo general cuando ustedes utilizan un touchpad, pues ustedes pueden utilizar esta opcióncita, emular ratón de 3 botones, y automáticamente, ¿qué va a hacer? Ahora la función de la ruedita se la voy a asignar a la tecla Alt. Vamos a guardar acá, guardar. Entonces, si yo presiono Alt ahorita y presiono si yo presiono Alt ahorita, voy a hacer y control al mismo tiempo, y ahora muevo el mouse, voy a hacer lo mismo. Miren, ahorita lo estoy haciendo, ¿cierto? Ahorita estoy presionando control y Alt, ¿cierto? Y hago lo mismo que estaría haciendo con la ruedita, ¿cierto? Que ahorita estoy usando la ruedita y ahorita estoy utilizando el control Alt más el mouse moviendo. Entonces en su laptop sería pues presionar el control Alt, y con el dedito en el touchpad ustedes van a poder hacer o simular la función que tiene el teclado del medio. Perdón, el botón del medio. ¿Alguien aquí tiene Mac, por cierto? Pregunto. ¿Alguien tiene alguna computadora Mac? ¿O trabaja con Mac? Bueno, aparte de Fernando, ¿no? ¿Verdad? Nadie utiliza Mac. Pregunto. Tú, Fernando, en verdad me imagino que como utilizas Mac, ¿te acuerdas cuando llevamos técnicas que tuvimos que configurarlo de otra forma? Ajá, es que como Mac, bueno, ustedes, no sé si ustedes lograron con esto de la pandemia trabajar en las Mac que tenemos acá, pero si más de alguno la utilizó, se dio cuenta que los mouse de las Mac son touchpad, es decir, el mouse es un touchpad, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas a utilizar Blender en Mac, hay muchas cosas que cambiar en el programa, porque Blender fue hecho, no fue hecho para Mac, ¿cierto? Sí hay una versión para Mac que tú puedes descargar, pero para configurarlo en tu computadora tenés que hacer un montón de malabares, que bueno, por eso preguntaba si alguno tenía Mac para medio explicarlo, ¿no? Pero ya que nadie me ha contestado, entenderé que nadie está utilizando Mac en este programa. Bien, entonces, aquí estamos acá en las preferencias. Nótese que a pesar que yo ya traduje el programa, hay algunas opciones que me siguen siendo en inglés, ¿cierto? Pues lastimosamente es un pequeño bug del programa y ahí no podemos hacer demasiado. Voy a seleccionar esta opcióncita y esta opcióncita porque pues obviamente está bien. Navegación, esto sí hay que cambiarlo. Acá es cómo se comporta la cámara. Por defecto, Blender viene con la versión de transitar. En inglés aparece, creo que la opción walk. Se aparece aquí walk y fly.
Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es cambiar a la versión volar para que nos libere la forma de cómo se utiliza la cámara dentro de lo que sería Blender, ¿cierto? Esto lo voy a explicar más adelante, o sea, para explicar en qué se diferencia esta con esta, pero por el momento yo les recomiendo que cambien la opción de navegación a volar en esta opción que tenemos acá, ¿cierto? Y listo, con esto ya tendríamos casi todo configurado. Tal vez me queda explicar para aquellas personas que tengan tarjetas de videos NVIDIA. ¿Alguien tiene tarjeta de video NVIDIA? ¿Alguno de los que están aquí presentes tiene tarjeta de video NVIDIA? Pregunto. Vaya, entonces si ustedes, gracias, te agradezco, no había visto el chat. Vaya, para ustedes que tienen tarjetas de video NVIDIA, pues les traigo una buena noticia. Blender está optimizado para poder trabajar con ese tipo de tarjetas. Entonces, cuando ustedes tengan tarjetas de video NVIDIA, ustedes, y repito, NVIDIA, ¿verdad? Tengo entendido que hasta el año pasado se reunieron con los de AMD para ver si le metían el mismo trato con la radio. Pero en todo caso, para los que tengan NVIDIA, independientemente de cuál sea, la 950 GTX en adelante, porque creo que la 950 GTX es como la más común y la más barata. Entonces, para ustedes, cuando tengan eso, se vienen aquí al sistema y activan esta opcióncita, CUDA. Esto lo que va a hacer es que si usted tiene una tarjeta NVIDIA, yo en esta computadora no tengo tarjeta NVIDIA, de hecho esta máquina no tiene tarjeta de video, por eso notan que a veces se me queda un poco como lento las cosas. Lastimosamente esta máquina pues no lo tiene. En mi casa sí, como esta es la computadora de la universidad, pues me toca acostumbrarme con esta, pero en mi casa sí tengo yo. Entonces, y cuando ustedes tengan activada la versión CUDA, aquí les va a aparecer en esta parte una opcióncita donde ustedes van a poder elegir su tarjeta. De hecho, creo que ya les aparece seleccionada la tarjeta que tienen. Les va a aparecer, por ejemplo, si fuera la 950 GTX, aquí les va a salir GPU y aquí va a salir una cinta que diga NVIDIA 950 GTX. Vale, ¿qué va a pasar con este caso? Cada vez que ustedes rendericen, ya no van a renderizar utilizando recursos de su computadora, sino que van a utilizar exclusivamente recursos de su tarjeta gráfica. En otras palabras, va a hacer que los renders sean más rápidos, ¿cierto? Y aquí te lo dice, ¿verdad? Como no tengo instalado una tarjeta NVIDIA, me sale que no es compatible y entonces yo voy a utilizar el render del CPU. Ya explicaba anteriormente que el CPU es tu procesador, ¿cierto? El procesador que tenés integrado en tu módulo. Y el GPU es el procesador de procesador gráficos que ya viene instalado en tu tarjeta gráfica que instales. Entonces, para esas personas que tienen NVIDIA, pues que bueno, ustedes van a renderizar más rápido que los que no tenemos, ¿cierto? Así que, pues, si ustedes en el largo de la cátedra, pues, no tienen tarjeta de video y necesiten, pues, optimizar sus recursos y tienen la capacidad económica, pues yo les invito a que inviertan en una tarjeta NVIDIA, ¿cierto? Les va a facilitar bastante las cosas, no solo para Blender, sino para todos los programas de diseño, ¿cierto? Para After Effects, para Premiere, para Photoshop, Illustrator, InDesign, entre otros. Bien, como no tengo, yo lo voy a desactivar. Vamos a darle que OK, guardar preferencias de usuario y pues simplemente vamos a cerrar esto. Preguntas hasta acá respecto a la configuración del Blender. Todo está claro, me voy a entender. Vamos a ver acá en el chat. No se puede. Bueno, yo no puedo, o sea, yo no conozco así. Perdóname, que me entró un ataque de tos. Yo les voy a ser bien sincero, cuando hayan preguntas que yo no conozca la respuesta, yo inmediatamente les voy a decir que no sé. Yo en este caso no les sabría responder, compañeros. Yo creo que no se puede activar las dos al mismo tiempo. Pero si usted o alguno investiga alguna manera y sabe que funciona, pues compártala, por mí no hay ningún problema. Pero yo por lo menos yo tengo entendido que no se puede, ¿cierto? Por lo menos no en Blender. No sé si yo me recuerdo que cuando yo utilizaba un programa llamado Office Fusion 360, que es un programa de Autodesk, ahí sí se podía, porque podías colocar tantos núcleos del procesador trabajando para la GPU
y le dabas como y trabajas por hilos. Ahí sí se puede, pero en Blender sí nunca he visto eso, yo siendo franco. Si alguno, tú por ejemplo, Amílcar, que acabas de preguntar, tú investigas y averiguas, pues bienvenido sea y me lo compartes para yo compartirlas a las demás personas, ¿cierto? No sé si responde tu pregunta, Amílcar. Bien, ¿qué hora es? 11:20, ¿cierto? Gracias, le agradezco mucho, señor. Bien, estamos bien con tiempo. Si hay alguna persona que por algún motivo tiene que retirarse antes de las 12 por motivos laborales, pues algunas personas ya se me acercaron y me comentaron eso, ¿no? O sea, yo por mí no hay ningún problema siempre y cuando me presenten algún tipo de ¿cómo es que se llama? De comprobante, ¿verdad? Porque ustedes se tienen que salir antes de la llamada. Yo siempre paso dos listas. Yo paso la lista que hago al inicio de la clase y después paso otra lista al finalizarla, más o menos por esta fecha. Es decir, casi al final y al principio. ¿Cuántos se han conectado al principio de la llamada y cuántos siguen estando en la llamada, ¿cierto? Entonces, no se vayan a ir, ¿no? O sea, es necesario que ustedes estén presentes. Si hay alguna persona que tenga que retirarse por algún motivo, pues yo no hay problema. O sea, por mí no hay problema siempre y cuando me avisen con tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos ya el Blender, ya lo configuramos, vamos a explicar la interfaz. Es una interfaz bastante simple, ya cuando tú la conoces, pero tal vez confusa al principio. Blender pues tiene al centro, más grande que todo, pues tiene lo que sería la vista 3D, que es esta que ustedes miran acá. La vista 3D que nosotros vamos a utilizar bien, gracias. La vista 3D que ustedes miran acá es donde prácticamente nosotros vamos a desarrollar cualquier tipo de elemento que vamos a modelar. En este sentido, Blender utiliza lo que es el plano cartesiano como base para todo efecto. De hecho, todos los programas 3D utilizan el plano cartesiano. El plano cartesiano sabemos que tiene los ejes X y Y, que es el que ustedes aprendieron, ¿verdad?, en bachillerato e incluso en la universidad. El X va a ser el horizontal y el Y va a ser el vertical. En Blender y en todos los programas 3D nosotros vamos a descubrir que el plano cartesiano tiene un tercer eje, es el eje Z. Es el eje Z que va a dar la dimensión de arriba y hacia abajo. Cuando nosotros estábamos en bachillerato, en séptimo, octavo grado, nosotros nos enseñaban que el plano cartesiano se miraba solamente así. El Y, que es la línea verde que se mira en pantalla, y el rojo, que es el X. Entonces, era porque nosotros estábamos viendo el plano cartesiano desde frente. Lo mirábamos en una hoja de papel y mirábamos completamente en dos dimensiones lo que es el plano cartesiano. Cuando nosotros miramos el plano cartesiano ya en tres dimensiones, descubrimos que nosotros rotamos un poquito, notamos que aparece la dimensión Z. La dimensión Z te va a dar el ángulo hacia arriba y el ángulo hacia abajo. Entonces, en Blender vamos a utilizar ese concepto para el modelado. Vamos a tener el eje X, el eje Y y el eje Z. Cada uno de los ejes son independientes del otro, pero son necesarios para modelar cualquier elemento. Y por eso yo les hacía ver que era necesario utilizar el teclado numérico para Blender, porque ese teclado es el que nos sirve para las vistas. Si yo utilizo, por ejemplo, el mouse, el scroll del mouse, y me voy hacia adelante y hacia atrás, voy a poder hacer zoom. Si voy muy lejos, muy lejos, muy lejos, van a notar que el plano cartesiano es prácticamente infinito. Es decir, nosotros si nos acercamos, vamos a ver el plano cartesiano de cerca, ¿verdad? Y este puntito que miran aquí color amarillo es donde se unen los ejes del plano cartesiano, sea el X, el Y o el Z, es decir, el punto cero. Y de este lado hacia acá sería el lado derecho. Si recordamos cómo funciona el plano cartesiano, sabemos que en el lado derecho del plano cartesiano X están los números positivos y del lado izquierdo en el eje X, que es el rojo, están los negativos. De igual manera en el plano del eje Y.
para arriba está el Y positivo y para abajo está el Y negativo. Es decir, este sector que ustedes miran acá, ¿cierto? Este que están viendo aquí al lado izquierdo, inferior izquierdo, sería X negativo y Y negativo. Y este que está aquí arribita, que es el que está al lado derecho, sería el Y positivo y el X positivo. Esto lo menciono porque al momento de nosotros dimensionar nuestras piezas tenemos que conocer específicamente cómo está dimensionado, ¿verdad?, el plano cartesiano para poder ubicar los puntos en el espacio. Ya que si ustedes se dan cuenta, al hacer más lejos esto, pues prácticamente yo estoy viendo un espacio infinito, y de hecho lo es, ya que Blender utiliza el concepto de vectores. Los vectores son puntos en el plano cartesiano que van indicando la posición de un elemento. Retomando el ejemplo anterior, si este es el lado de los positivos del Y y el X, entonces indica que si yo tomo un vector, por ejemplo, pongámosle de que cada una de estas líneas que están acá, que su nombre es grilla, este cuadrito, este montón de cuadritos que miran acá, serán grillas. Entonces imagínate que cada grilla este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, ¿verdad? Entonces va viendo aquí varios puntos del plano cartesiano, imagínate que este es el 5, y aquí tenés otro más, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces la unión del vector 10 con el 5 sería por acá, ¿cierto? Entonces ese vector tú lo vas a ver acá, en el lado derecho, mirás, obviamente como tengo seleccionado el cubo, que es el elemento en cuestión, aquí te aparecen los vectores, dados por puntos. En este caso utiliza la medida de metros, pero es necesario para ir conociendo dónde se van a ir ubicando los elementos. Otro concepto que tenemos que conocer también es la parte de la rotación. Para rotar un elemento en Blender, ¿verdad?, simplemente vamos a presionar el scroll sin soltarlo y moviendo el mouse. En este momento lo estoy rotando, presionando el scroll sin soltarlo. Yo puedo rotar hacia arriba y hacia abajo, izquierda a derecha, ¿verdad?, al lado de las hojas de reloj o al lado inverso si así yo lo deseo, ¿cierto? Y yo puedo moverme en el espacio de trabajo, ¿cierto?, utilizando, aquí hay preguntas, no sé si Fernando está contestando ahí. De hecho, esto lo expliqué en la clase de la semana pasada, que no sé si usted no estuvo presente. Yo explicaba que la clase la íbamos a tener a las 10, ¿cierto? De 10 a 12. Vaya, Alexis, pero si usted se va a retirar siempre antes de las 12, necesito saber por qué, ¿cierto? Así que me manda algún tipo de constancia, si es por motivos laborales o algo por el estilo, mándenme una constancia que yo con gusto se la noto. Bien, explicaba, ya aprendimos cómo hacer zoom con el scroll hacia adelante y hacia atrás, cómo rotar presionando el scroll también, y para moverse, que en Blender, para moverte utilizas un concepto llamado paneo. Entonces, para hacer un paneo o un movimiento en el plano cartesiano lo haces bien simple, que es presionando Shift en tu teclado, Shift, y presionando el scroll sin soltarlo y haces un paneo. ¿Qué estás haciendo un paneo? Mira, ahorita estoy presionando Shift y el scroll sin soltarlo y muevo el mouse. Yo muevo el mouse a la izquierda o a la derecha y ahí estoy haciendo un paneo, que son las tres funciones principales de Blender: el zoom, rotación y paneo, ¿cierto? Si usted aprende a hacer esas tres cosas, se le va a simplificar bastante el trabajo en el elemento del plano cartesiano que es la vista 3D. ¿Qué pregunta? Esté pendiente de las preguntas, porque no se sube al grupo, se sube al campus, ¿cierto? Y sí, se estoy grabando la clase, no sé. Fernando, ¿me respondes ahí, por favor? Bien, entonces paneos con Shift, scroll, rotación solo con el scroll y zoom con el scroll hacia adelante y hacia atrás. Bien, explicaba que esto es la vista 3D. Todo elemento que ustedes vayan a modelar lo van a hacer acá. Por defecto aparece un cubo, siempre va a ser un cubo, que es la forma nativa que viene en Blender. Nótese que aparece un puntito como una mira telescópica, como que fuera de un francotirador. Esto que ustedes están viendo acá se llama cursor 3D. El cursor 3D es el elemento que te va a servir a ti dentro de Blender para poder ubicar elementos dentro del espacio. Es decir, donde esté ubicado el cursor 3D y yo cree un elemento,
cubo, un cilindro, una esfera, lo que sea, en ese lugar específico se va a ir a crear el elemento, ¿cierto? Claro está, como el uso del cursor 3D, así simplemente moviéndolo, es un poco impreciso, nosotros tendríamos que acostumbrarnos a crear elementos siempre en el punto cero del plano cartesiano, tal como fue creado este cubo. Este cubo apareció exactamente en el punto cero. Si ustedes lo notan, cuando yo roto el cubo, el cubito cabal está al cero. Entonces lo ideal para cuando ustedes creen elementos es que los elementos se vayan creando en el plano cartesiano exactamente en el cero. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues es muy simple, haciendo que este cursor 3D esté ubicado acá. Pero lastimosamente utilizar el cursor 3D y ubicarlo desde acá es muy impreciso, que digamos yo aquí por ejemplo le doy aquí clic, ¿verdad? Y como le pude haber pegado, ¿verdad? No necesariamente, aunque yo lo deje lo más cercano posible, miren ahí quedó en cero, pero si yo me voy acercando, mira, nota que mientras me voy acercando, noto que en realidad el cursor 3D no se ubicó en el punto cero, sino que se colocó más abajo. Y si me voy acercando más, me voy dando cuenta que realmente el cursor 3D nunca estuvo en el punto cero. Ahora bien, ¿cómo controlo el cursor 3D? ¿Te recuerdas que te mencionaba que para utilizar Blender tienes que utilizar el clic izquierdo y el clic derecho? Cuando yo configuré Blender, en el momento de instalarlo, yo le indiqué que yo iba a utilizar, ¿verdad?, el seleccionador a la derecha. Eso es porque yo me acostumbro mejor a que cuando yo quiera seleccionar un elemento, utilice el clic derecho. Por ejemplo, si yo deselecciono este cubo que miran acá, que para deseleccionarlo simplemente utilizaré la tecla A, ¿cierto? A de avión. Entonces, cuando yo utilice la tecla A de avión, me deselecciono, vuelvo a presionar A, se selecciona, miren, para seleccionar es con A. Y yo quisiera seleccionar este objeto, ¿verdad? Y quiero seleccionar solamente a él, yo utilizo el clic derecho. Con clic derecho, pues miren, se selecciona. Lo deselecciono, lo vuelvo a seleccionar con clic derecho. Entonces, el clic derecho yo lo voy a utilizar para seleccionar elementos. ¿Y para qué sirve el clic izquierdo? Para ubicar el cursor 3D en el espacio. Mira, con clic izquierdo yo lo voy ubicando. Si yo le doy clic al cubito, por más que le dé el cubito, ¿verdad?, no lo voy a poder seleccionar. Entonces, lo que yo tengo que recordar es que al momento de seleccionar los elementos, como yo lo configure acá, que sea a la derecha, entonces yo seleccionaré con clic derecho y utilizaré el cursor 3D con el clic izquierdo. Si tú por algún motivo prefieres utilizar inverso, es decir, yo acá en la edición de elección le coloco así, entonces yo lo que estaría haciendo es que con el clic izquierdo voy a seleccionar y con el clic derecho utilizaría el cursor 3D. Claro, yo recomiendo mejor utilizarlo como lo tengo yo porque es más optimizable, ¿cierto? O sea que no hay ningún problema. Bien, entonces, ahora bien, yo decía, ¿y cómo colocamos el cursor 3D, verdad, al centro? Si aunque yo seleccione el clic izquierdo, perdón, aquí no lo cambié. Yo no puedo, ¿verdad?, colocarlo, ¿verdad?, a simple ojo. Entonces, para colocarlo siempre al centro, utilizamos el siguiente comando de teclados. Utilizamos Control, Alt, Shift, C. Es decir, Control, Alt, Shift, C. Las 4 teclas al mismo tiempo. Que ahorita tengo seleccionadas con 4 dedos las 4 teclas. Control, Alt, Shift, C. Y aparece esta opcióncita. Miren, otra vez, Control, Alt, Shift, C. Y aparece esta teclado o esta ventanita. ¿Qué es lo que me dice esta ventanita? Me pregunta ¿dónde quiero yo definir el origen? Recordemos que este es el cursor 3D, pero el origen es donde nosotros vamos a ubicar el elemento que queremos crear. En este caso, yo simplemente presiono Control Alt Shift C y aquí lo que tengo que hacer es que tengo que mandar el cursor, el origen al cursor 3D o el cursor 3D al origen. Por ejemplo, si doy Control Alt Shift C, le voy a dar origen al cursor 3D y ¿qué va a pasar? El origen que tiene esta figura va a pasar para acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quisiera que esto fuera al revés? En vez de pasar el cursor 3D
el origen del cursor 3D sea al revés, es decir, el cursor 3D al origen, pues lo puedo hacer con el siguiente combinatorio de teclas. Shift S, ¿cierto? Shift S, y te va a aparecer acá otra opcioncita que te menciona cómo puedes tú ubicar elementos utilizando el inverso. Es decir, Shift S, como yo quiero que esto se vaya para acá y no esto para acá, Shift S y elijo cursor al centro del origen. O bueno, en inglés sale cursor toward origin. En español creo que salía cursor al centro del universo. Le dimos esta opcioncita y va, mira qué pasó, se mandó esto para acá. ¿Cuál es la diferencia? Que al utilizar este método de teclado, lo que yo acabo de hacer es que el cursor 3D, esta medida telescópica roja, ahora está ubicada exactamente en el punto cero del plano cartesiano. Es decir, si yo me voy acercando ahora, mira, ahora cuando yo me voy acercando, no pasa lo que me pasó hace ratito, que cuando yo me iba acercando me iba dando cuenta que realmente el cursor no estaba en el cero, en el punto de origen principal. Entonces, cuando nosotros vayamos a crear una figura, voy a borrar este cubo, por ejemplo, este cubo que está acá lo voy a borrar, teniéndolo seleccionado, ¿verdad? Con clic derecho, X, ¿verdad? X de, ¿qué sería? De silógrafo, Xavier, no sé cuál sería una palabra con X, ahorita se me ha escapado el nombre, ¿no? Pero si yo presiono X, le doy acá, ¿desea borrar la figura? Ok, le doy borrar y pum, se borró, ¿cierto? Todo elemento yo lo puedo borrar de esa manera, selecciono la figura, X, borrar. Otra manera de borrarlo es, en lugar de presionar X, es presionar la tecla suprimir. Claro que cuando yo presiono la tecla suprimir, automáticamente te borra la figura. Es decir, no te pregunta si vas a borrarla, sino que simplemente, de hecho antes, de hecho no sé por qué no me está traduciendo eso. Vamos a ver, sistema. Pues en las versiones anteriores sí te traducía esto, pero en la versión 280 aquí te sale, ¿verdad que te sale cursor al centro del universo? Te sale, ¿va que sí, Fernando? ¿Fernando? Ajá, o sea, pero igual, o sea, la traducción que da el compañero no es equivocada, simplemente que depende de la versión. Entonces, si te das cuenta, pues yo eliminé el cubito, yo lo puedo eliminar presionando X, borrar, o lo puedo borrar automáticamente sin preguntar con suprimir. Lo borré porque, bueno, quiero explicar esto del cursor 3D. Si yo, por ejemplo, quiero crear un elemento y ya escuché que la recomendación que estoy dando yo como encargado de la asignatura es que al momento de crear cualquier cosa sea siempre el punto cero, es decir, aquí donde se están uniendo los planos cartesianos, el Y, que es el verde, y el X, que es el rojo, y el Z, que aunque no lo estoy viendo, aquí se está creando, ¿cierto? El Z es el que va hacia abajo y hacia arriba. Entonces, a mí no me sirve de nada colocar esto así, sino que necesito colocar el cursor 3D al centro del universo, presionando Shift S, cursor al origen del universo, ahí está. Y ahí sí estoy seguro que esto está en cero, ¿cierto? Y ahí yo puedo crear una figura. Por ejemplo, creamos un círculo, perdón, una esfera. ¿Cómo creo figuras aquí en Blender? Bueno, simplemente utilizas el comando Shift A, ¿verdad? Shift A, y aquí le vas a dar cubo, ¿cierto? Y automáticamente creaste el cubo. Ah, pero dije una esfera, no, pues no, entonces vamos a una esfera. Control Z para cancelar, Shift A, vamos a colocar una esfera, y aquí está la esfera, ahí se creó la esfera, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, el cursor 3 de aquí, y yo no me fijé y le di Shift A, y creo otra esfera, nótese que la esfera se va a crear ahí, ¿cierto? Si yo tengo el cursor 3D por acá, y creo ahora un cilindro, Shift A, crear cilindro, ¿verdad? Automáticamente el cilindro se va a crear ahí. Es decir, todo elemento se va a crear donde esté el cursor 3D. Pero esto que yo he hecho acá y esto que he hecho acá, ¿creen que es conveniente hacerlo? La respuesta es no, porque para que nosotros podamos modelar figuras y tengamos certeza que la figura se está modelando de manera correcta, siempre tenemos que asegurarnos que la figura se cree en el centro del universo, y es decir, donde se hace la conjunción de los planos X, Y, Z, que es el punto cero, para que yo tenga total control de las dimensiones de la figura.
cuando yo creo figuras acá o las creo por acá, la figura está en el aire, ¿cierto? Y no tiene un piso, o sea, yo no sé ni a dónde está, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Entonces, para poder controlar esta figura va a ser muy complicado. Entonces, siempre que ustedes vayan a crear una figura, vamos a borrar esta, la con X, asegúrense que crearla en el centro del universo, es decir, acá. ¿Cómo lo logro? Shift S, cursor al origen del centro del universo, y Shift A, elijo Maya, y crearé aquí. Y hablando de crear cosas, en este panel vamos a poder crear con Shift A, el Shift A de avión, todos los elementos que nos permite Blender. Podemos crear mallas primitivas, como lo son los planos, los cubos, círculos, esferas, cilindros, conos, y el torus, que es una dona. En esta cátedra vamos a prácticamente utilizar solamente mallas primitivas. Es decir, aquí tenemos en este panel para crear más cosas, crear curvas, crear superficies, metabolas, textos, volúmenes, etc. Armaduras cuando queremos animar, pero luces, sombras, cámaras, incluso hay varias cosas que puedes crear. Pero la mayor parte de elementos que vamos a crear en estos ejercicios van a ser mallas, ¿cierto? Más adelante vamos a ir creando otras cositas. Por ejemplo, cuando tengamos que crear luces, vamos a crearlas por acá. Cuando creamos cámaras, las crearemos por acá. Cuando queramos hacer ejercicios más avanzados con campos de fuerza para simular, por ejemplo, el viento de una brisa, ¿verdad? Y queremos ver cómo se mueve, ¿verdad? De las hojas en alguna animación, pues podemos crear campos de fuerza para simular eventos de la naturaleza. Pero en este caso utilizaremos solo las mallas básicas. Entonces repito, cuando yo creo cada una cosa, si yo tengo el cursor 3D por acá y le doy aquí al cubito, obviamente el cubo está mal creado porque lo creé fuera del punto central del plano cartesiano. Entonces borrémoslo, mandemos el cursor al centro con Shift S, cursor al origen del universo, y creemos una figura utilizando el cubo, ¿cierto? Y ahí creamos eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que crear varias cosas? Bueno, hay otros paneles que no he explicado. Por ejemplo, este que está acá, que son de las opciones básicas. Este que está acá es el del cursor 3D, ¿no? Es el mismo que tenemos acá. Este otro es para seleccionar, ¿cierto? Son opciones que, siendo franco, la mayor parte de estas opciones que miran acá, yo no las voy a utilizar desde aquí porque la mayor parte de todas estas las estamos utilizando con métodos sobre el teclado. Entonces, este panel, no se preocupe mucho por porque este panel, pues obviamente, la mayor parte de cosas la vamos a ir haciendo con métodos sobre el teclado. De hecho, yo lo puedo ocultar. Si yo presiono la tecla T de taza, se oculta. Mira, T de taza aparece y T de taza desaparece, ¿cierto? O sea, no se preocupen por este panel. Yo les decía, ¿y qué pasa cuando yo quiero crear más de una cosa? Quiero crear dos cubos, por ejemplo. Ya me dijo el licenciado que al momento de crear el cubo, tengo que crearlo en el cursor al centro, es decir, mandarlo al centro con Shift S y crear aquí el cubo con Shift A y listo. Pero y ahora cuando cree el otro cubo, pues yo no le puedo crear aquí otro cubo, porque aunque se lo diera, obviamente me lo va a crear, yo no voy a ver que creo nada. Sí lo creo, lo que pasa es que me lo ha creado encima del otro. Es prácticamente como que están clonados. Hay dos cubos ahora. ¿Cómo lo puedo comprobar? Acá aparece en el listado de las colecciones todas las cosas que tú tienes. Esto sería como el equivalente de lo que es el panel de capas de Photoshop. De hecho tiene un ojito que yo puedo perfectamente activar para ocultar las cosas, ¿verdad? Como fuera Photoshop, y puedo desactivarlas. Entonces para eso sirve este panel de colecciones. Te repito, tengo un problema. Yo he creado dos cubos, pero como el cubo que creé al principio estaba en el punto cero, inmediatamente creé otro cubo y también estaba al punto cero, ambos cubos fueron creados en el mismo lugar. Entonces lo que yo tengo que hacer acá, para poder hacer estas cosas, utilizando los diferentes paneles, es utilizar lo que es, o activar lo que es el panel de órbitas. ¿Qué es el panel de órbitas? Aquí a la par del panel de colecciones tenemos estas pequeñas flechitas que cuando yo voy rotando, ¿verdad? Utilizando el scroll sin soltarlo, nota que acá se va moviendo esto. Este que está acá es un panel de órbitas que es como la guía de donde nosotros nos encontramos en el plano cartesiano. Es como que esto es una miniatura de lo que yo estoy viendo acá, ¿cierto? ¿Cierto? Si te das cuenta, para acá está apuntando el eje X y para acá está apuntando el eje Y. Pues así también está para acá está apuntando el eje X y para acá está apuntando el eje Y. Entonces, este panel que ustedes miran ahí nos sirve para podernos desplazar elementos dentro del plano cartesiano. Pero
Si tú te das cuenta, aunque yo lo mueva por acá, lo único que yo logro es rotar, no logro mover. Claro, me dicen, ya nos explicó cómo hacer paneos, que es con esto. Sí, pero este paneo solo sirve para la vista, no sirve para mover la figura. Y como yo tengo el problema que ambos cubos están en el mismo lugar, entonces tengo que activar el panel de órbitas. ¿Y dónde está ese panel de órbitas? Aquí ya lo tenemos, pero no está visible aquí. Entonces nos venimos aquí a estos panelitos que están acá. Y en esta opcioncita que tenemos aquí, aquí la tenemos, vamos a activar la opción mover, ¿cierto? Y cuando yo la active, automáticamente bien, es que aquí sin querer moví con la rodilla el conectorcito del micrófono. ¿Me escuchan ahora? Vale, perdón, no sé hasta qué parte estaba hablando, Fernando. A ver, bien, está explicando el cursor, dice en español, gracias. Está explicando que yo acá, para poder activar el cursor, el panel de órbita, que es este mismo que tenemos acá, yo tengo que venirme a esta opcióncita y hay que activar la opción mover. Si yo la desactivo, pues igual, voy a tener el problema que yo no puedo mover esto. Entonces, activo la opción aquí mover y automáticamente ya esto ya va a quedar aquí activado. ¿Cómo funciona? Ahora ya tengo acá un cloncito, solamente que este cloncito ahora yo lo puedo elegir. Y cuando yo me acerco a este panel de órbitas, que es simplemente el eje X, que es el rojo, el eje Y, que es el verde, y el eje Z, que es el azul, cuando yo me acerco a uno de ellos, noten que se hace como más brillante. Si yo, por ejemplo, me acerco a este y selecciono la flechita y sin soltar presiono clic izquierdo, puedo mover la figura en el eje Y, porque es el color de la flechita que yo elegí. Dale control Z. Si en cambio yo elijo o me acerco a la flechita roja, yo voy a poder moverlo en el eje X, que es el color rojo, solamente en el X. Si en cambio yo me acerco acá a la flechita azul y muevo hacia acá, solamente podré moverlo en el eje Z, ¿cierto? Entonces el panel de órbitas está hecho para que tú te puedas desplazar en uno de los ejes. Claro está, aparecen pequeños, estos cuadritos que tú miras acá es para cuando yo, por ejemplo, quiera mover este cubito en el ejes, entre los ejes Z y Y, es decir, aquí, si yo lo presiono, miren, voy a poder moverlo de manera utilizando dos ejes, un poco más libre. Pero la verdad yo no recomiendo que utilicemos los cuadritos para esos casos, sino que utilicemos otro método de teclado. Cuando nosotros queramos mover elementos y no queremos utilizar el panel de órbitas, que yo ya expliqué cómo activarlo, ¿verdad? Y que sirve simplemente presionando las flechitas para moverte en un eje específico, con clic izquierdo, y en lugar de eso tú quieres moverlo más libre, no utiliza estas opcioncitas, estas que están acá. Mejor utiliza el método de abreviatura de teclado llamado G de gato, es decir, G, presione G, ¿verdad? Y ahora el elemento quedó pegado a mi mouse y ahora se mueve a mi antojo. Mientras yo no le diga a dónde se va a ubicar el elemento, pues obviamente el cubo, que está en este caso, se va a seguir moviendo según se mueva el mouse.
Estos se llaman eventos. Cuando yo activé la G, se activó un evento. Nota que el elemento queda pegado. Los eventos en Blender funcionan en el sentido que o tú los puedes aceptar o tú los puedes cancelar. Cuando tú vayas a cancelar un evento, tienes que asegurarte que vas a utilizar el clic derecho y yo cancelo el evento. Mira qué pasó. Presioné G de gato para moverlo a mi antojo, ¿cierto? Y yo me arrepentí de mover el cubo y quiero que regrese a su punto original. Entonces cancelo el evento, clic derecho y regreso al punto original. En cambio, si yo activé el evento de G de mover y yo dije, aquí quiero que quede el cubito, entonces utilizaré el clic izquierdo para aceptarlo y automáticamente el evento fue aceptado. Entonces, cuando tú quieras mover elementos de manera libre, puedes utilizar G de gato para mover, pero al activar G vas a activar también un evento que es o de aceptar el movimiento o de cancelar el movimiento y regresarlo a su punto original. Para cualquier evento, por ejemplo, el evento de rotar se saca con R. Si yo presiono R de ratón, se activa el evento de rotar. Y mientras yo no le diga aceptar o cancelar, el cubo se va a estar rotando cuanto yo quiera. Miren, entonces, ¿cómo cancelo este evento? Con clic derecho. Presiono otra vez R para activar el evento de rotado. Quiero que quede aquí. Pues clic izquierdo. Claro, si tú te equivocas, igual puedes presionar Control Z y regresas. Entonces, esos son los eventos. Para moverlo así, ¿verdad? O para rotarlo así. ¿Qué pasa si tú quieres rotar una figura pero no la quieres rotar de manera libre? Bueno, si tú te recordarás, acá donde yo activé el panel de órbitas estaba también la opcióncita rotar. Si yo le quito mover y le activo rotar acá, va a cambiar el tipo de panel y ahora te va a tirar una esfera. Y va a funcionar de la misma forma. El rojo es el X, el verde es el Y y el azul es el Z. Si yo quiero rotar esto en X, pues yo simplemente lo roto acá, ¿cierto? Solamente se va a rotar en X. Si yo quiero rotarlo en Y, se va a rotar acá, ¿cierto? Y si lo quiero rotar en Z, se va a rotar acá, ¿cierto? Que sería el equivalente de activar el evento de rotado, ¿verdad? Con R, ¿verdad? Vamos a activar esto. Y vamos a mover con R para eso. Bien. Y por último, para cerrar, tenemos el de escala. Con eso estaríamos terminando, pues obviamente van a ser las 12 y vamos a continuar la próxima semana. Pero la próxima semana ya no me voy a dedicar tanto a explicar todas las herramientas, sino que vamos a hacerlo ya con un ejercicio, para que se sienta un poco más dinámico. La próxima semana vamos a hacer una tostadora. Esa tostadora que vamos a hacer, y ahí voy a ir explicando algunas herramientas. ¿Por qué lo hago así? Porque considero que tal vez es mucho más óptimo para ustedes ir aprendiendo utilizando las herramientas que yo simplemente me dedique a explicarles cada una de estas ventanas. Porque en este momento yo les puedo decir, esta ventana sirve para esto, para esto, para esto, pero más adelante se les va a olvidar. Mejor, vamos a ir aprendiendo con un ejercicio, ¿verdad? Como va a ser el caso de la próxima semana, y ahí ustedes van viendo para que use cada herramienta o cada ventana. En todo caso, si usted quiere aprender cómo se llaman todas las ventanas que están acá, esta ya aprendimos dos, la vista 3D, que es esta que ustedes miran acá, y la vista de las colecciones, que es esta que está acá. Faltaría explicar un poquito esta. Pero igual, si usted quiere aprender cuáles son todas estas ventanas, lo invito a que vea el documento que yo le publiqué en el grupo, donde aparece lo que es todas las opciones y todas las paneles que están ahí. Ahí le estaba respondiendo a Fernando una opcioncita que es para poder ver en rayos X. Yo así le digo, pero realmente Fernando sí colocó el término igual, que es el warp. Es decir, si yo presiono Z, yo voy a poder ver en rayos X la figura. Es decir, yo puedo verla transparente. Si yo presiono Z otra vez, regresa a ser sólido, ¿cierto? Es el modo wireframe que acaba de explicar Fernando. Y me explicaba explicar las escalas. Si yo activo el lugar de mover, presiono escala, pues, y desactivo mover, ¿verdad? Yo aquí el panel de órbita va a cambiar a unos cuadritos. Si yo selecciono este cuadrito en Y, voy a hacer que escale en Y, es decir, se haga grande en el eje Y. Si yo muevo este cuadrito, va a escalar en en X, y si yo escalo este otro, va a escalar en Z, ¿cierto? Que de igual manera existe el evento de escala. El evento de escala es presionando S de sapo, y yo puedo escalar. Si yo presiono escala, solo presiono S, ¿verdad? Sin presionar el eje, va a escalarse de manera uniforme. Pero si yo quiero escalar solamente en el eje Y, entonces yo presiono S y después Y, y automáticamente se va a escalar solamente en el Y.
Si yo quiero escalar en el Z, presiono S, Z y se escala solamente en el Z. Si yo presiono S y X, se escala solamente en el X. Que sería el equivalente de hacer esto, activar aquí escala y aquí escalar solamente en el X, ¿verdad? Solamente en el Y y solamente en el Z. Eso que acabo de explicar funciona igual con los otros valores. Si yo, por ejemplo, muevo con G de gato y quiero moverme en el eje X, entonces presiono G y después X y se mueve solamente en el eje X. Si yo presiono G y quiero moverme en el Y, G, Y y se mueve en el Y. Si yo quiero escalar, ¿verdad?, en el eje Z, S, Z y se mueve en el Z. Y si yo quiero rotar en el eje X, sería R y X y solamente va a rotar en el X, ¿cierto? Si yo solamente presiono S, se escala de manera uniforme. Si yo solamente presiono R, rota a donde quiera. Y si presiono G, se mueve donde yo quiera. En todo caso, siempre es recomendable tener activado acá el panel de órbitas utilizando lo que es el cursor, ¿verdad?, aquí, con mover. Y hay que asegurarse que esta accióncita que acá está activa, ¿verdad?, porque si está desactivada de nada sirve, ¿cierto? Entonces, eso es el panel de órbitas. Este día aprendimos a utilizar el panel de órbitas, aprendimos a utilizar el cursor 3D, aprendimos los conceptos de cómo trabajar en el plano cartesiano X, Y, Z, aprendimos cómo utilizar los eventos. Recordemos que los eventos se aceptan y se cancelan con clic izquierdo o clic derecho. Aprendimos también cómo instalar el programa, configurarlo, aprendimos también cómo utilizar la plataforma Teams y aprendimos también cómo utilizar algunos paneles que tenemos en Blender, que de igual manera, la próxima semana que hagamos un ejercicio, ¿cierto?, pues yo voy a ir activando más paneles y más opciones a manera que ustedes vayan aprendiendo de manera gradual. No sé si me doy a entender. ¿Hay alguna pregunta por acá, Fernando? No sé si se contestaron. Aparece un menú de presión 4 apretando solo Z. De hecho yo presiono Z, ¿no? Él creo que se refiere a estas opciones que son aquí arriba, ¿no? ¿Verdad, Brian? Yo creo que tenés otra versión, fíjate, Brian, porque si tú solamente presionas Z no te salen esas opciones. O estás utilizando otro motor de teclas, porque creo que en la versión de Blender normal, creo que ahí existe eso, creo que está acá. Está utilizando la versión normal. Sí, esta es que lo que pasa es que él tiene la versión de teclas que yo dije que no íbamos a utilizar. Tiene esta tecla, la versión de Blender 280. Yo tengo la versión 27X. Entonces por eso él tiene otras opciones. Entonces en tu caso, ¿cómo te llamas? En tu caso, Brian, pues la mayor parte de teclas que yo te voy a decir no te van a servir porque vos estás utilizando otro método de teclas. O sea, creo que tú tenés la versión, no importa qué versión tengas, vos te estás utilizando otra versión de teclas. Entonces por eso la versión, cuando tú presionas Z te aparece ese panel que tú mencionas, ¿cierto? Ese panel que te sale, ¿verdad? Esta versión realmente es un poco más amigable, pero a veces cuesta un poquito aprender a utilizarla. Imagino que tú pasaste un proceso de aprendizaje de la versión, entonces te recomiendo mejor utilizar la versión 27X, que es más fácil, ¿cierto? Entonces, pues, bueno, y aquí le pasó el cubito, no lo he eliminado. Como tengo dos cubos, hay que borrarlo, elimino el cubo y aquí elimino el otro cubo, ¿cierto? Y pues ya tenemos el Blender, ¿cierto? Otra cosa, ya para terminar la clase, es que de nada va a servir que tú hayas hecho todas las configuraciones del programa si tú no guardas esas configuraciones. Es cierto, cuando tú le diste aquí en editar preferencias, le diste guardar, pero van a haber momentos en los cuales cuando tú abras el programa vas a darte cuenta que te va a abrir la última cosa que tú hiciste. Entonces eso es un problema porque te queda guardado en caché el último modelado que tenías. Entonces cada vez que vas a abrir Blender te va a abrir el último modelado que tengas. Entonces para evitar ese problema, lo que ustedes tienen que hacer es, una vez haber terminado la configuración, ¿verdad?, te vienes aquí a archivo y aquí tú le vas a dar a la opcióncita predefinidos, guardar archivo de inicio.
y te va a preguntar, ¿estás seguro que deseas guardar el archivo de inicio? Y le das OK. ¿Qué acabo de hacer ahorita? La próxima vez que abra Blender, independientemente de qué cosa hice la anterior ocasión que utilicé el programa, siempre me va a abrir esta versioncita que yo tengo acá. Es decir, siempre va a abrir la versión donde aparezca el cubito con el panel de órbita ya activado y las opciones tal cual yo las he dejado. Es decir, prácticamente estoy guardando una imagen de cómo yo dejé el programa, como yo quiero que inicie cada vez, ¿cierto? Entonces eso es importante, porque si no, cada vez que ustedes cierran el programa y lo volvás a abrir, te volverá a cargar lo último que hiciste y así vas a estar, y obviamente va a ser un problema si tú lo miras de una forma técnica. Preguntas hasta acá, dudas, consultas, compañeros, consultas, dudas. No puedo ver la conversación. ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes? Me di a entender, me doy a entender con las cosas que explico, no sé, hablo bien, en el sentido que se entiende, pero no hablo muy rápido, explico, o sea, pregunto, ¿me doy a entender o todo está perfecto? ¿Compañeros? A ver, Noé. ¿Quién habló? ¿Hola? ¿Yo quién? Vale. Gracias. Trata de identificarse cada vez que hablan, porque son 50 personas y así más o menos saber quiénes participan. Traten de contestar un poquito cuando yo les pregunto, porque a veces no sé si realmente ustedes están conectados, ¿no? Entonces lo que voy a hacer a partir de la próxima semana es que voy a tirar nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Noé me di a entender, para que así por lo menos hay una respuesta rápida, ¿no? Porque la idea es que ustedes participen, no solamente estén aquí callados, ¿no? Las clases presenciales son un poco diferentes, ¿no, Fernando? Pero cuando ustedes están aquí están presenciales, pues pregunten lo que más hay. Por eso me sorprende que nadie me esté preguntando nada. Entonces, pero traten pues obviamente de repasar el video que acabo de dejarles, y la próxima semana pues vamos a hacer un ejercicio. La intención no es que ustedes vayan haciendo el ejercicio al mismo momento que yo lo voy haciendo, porque obviamente no va a ser ya le doy permiso, no va a ser funcional, es decir, hacer al mismo tiempo, sino que la intención es que usted en la tutoría vea lo que yo haga, pregunte las dudas que tenga y después con su tiempo pueda hacer el ejercicio. Es decir, no vaya haciendo al mismo momento, porque si no, no va a poder poner atención. Entonces mi intención es que usted vea la clase y pregunte las dudas que tenga, para que cuando usted le toque ver el video, pues obviamente pueda repetir. ¿Quién hablaba? ¿Quién es usted? El martes no hubo nada, no sé. No sé, es que martes no es. La clase de historia es el viernes. Hay una materia, un campus, en el campus hay una materia de historia, ahí te tienes que inscribir, ahí está toda la información. Ahí está la clase grabada de la semana pasada y ahí está el enlace de Teams para que ingresen a la clase de historia, ¿cierto? Yo expliqué eso ahora en la clase, al principio de la cátedra aparecen los enlaces de descarga. Yo te invito a que los revises, ¿cierto? Porque igual en el campo virtual aparece. Pero ahí en el campo virtual aparece, ¿verdad? Donde puedes descargar el programa, o sea, ya aparece, yo creo que aquí está.
Aquí está, mira, no lo puedes instalar. Aquí está, descarga e instalación del programa, aquí está donde lo tenés que descargar. Aquí está la clase de la semana pasada para que la puedas revisar. En historia del diseño gráfico igual, ahí están las clases de historia del diseño. Está también, aquí está la de historia, miren. Aquí está la semana pasada, aquí está el programa, aquí está la clase de la semana pasada grabada. Aquí están los enlaces para que te puedas ingresar a las llamadas. Como recomendación, si usted ingresa al Teams y usted mira que la llamada no le he creado yo, no se meta, ¿cierto? O sea, tengo que crear yo la llamada. Si usted ingresa, asegúrese que la llamada diga creada por Francisco Cota, ¿cierto? Eso es para todos. ¿Me doy a entender? ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Sí, creo que ya lo cambió ella. Sí, que estoy viendo. Bien, entonces quedaríamos hasta acá. Para la próxima semana tenemos el ejercicio 1 que vamos a hacer. Repito, no esperaría que lo vayan haciendo al mismo tiempo que yo, sino que vayan preguntando y por favor hagan sus dudas, no se queden callados. Soy bien enfático en decir que esta asignatura, si usted no le pone el tiempo y la prudencia, es la asignatura que le retrasa 2 años de la carrera. Entonces, no se quede callado, ¿verdad? Pregunte, participe en las clases, ¿verdad? No se quede en eso. Bien, entonces nos vemos el otro jueves. Y Fernando, contigo nos comunicamos después para arreglar algunas cositas, ¿de acuerdo? Vaya, perfecto. Muchas gracias entonces por su presencia y nos vemos siempre la próxima semana. Dios me los bendiga a cada uno y hasta el próximo jueves. Saludos. Dime, Maros.